Hola, muy bienvenidos a este nuevo canal. Soy Marina Arcos y para mí será un placer ir compartiendo por aquí determinadas vídeos y con reflexiones de vida personal, profesional, de lo que he vivido, de lo que he superado, de las cosas que me han ayudado, de las creencias que he tenido que erradicar para superarme a mí misma. Y es que esto al final se trata de ese trabajo diario que cada uno de nosotros hacemos con nosotros mismos para llegar a ser una mejor versión, sentirnos en progreso continuo, y es que creo que eso es lo que más satisfacción produce en el ser humano. Porque sin duda tú puedes llegar a conseguir una serie de objetivos, pero una vez que los tienes y los disfrutas, si no tienes más aspiraciones, si no deseas ir a más, al final da igual el nivel de la zona de confort en el que estás, pero llega a esa zona ya no gustarte tanto, incluso incomodarte. Y siempre pienso que nada produce más frustración que no hacer lo que sabes que tienes que hacer, y nada produce más satisfacción que hacer lo que tienes que hacer. Así que con esa idea de compartir un poquito esa evolución en el día a día, iré desarrollando pues esa serie de vídeos que a mí me han servido. Y quizás este primer vídeo lo oriento un poquito más a esa parte profesional, ya iré compartiendo matices y cosas y un montón de anécdotas de mi vida personal, pero bueno, pues destacar quizás que después de hacer empresariales y un máster en Madrid, en el Instituto de Empresa, yo terminé trabajando como contable en una empresa que era muy buena, pero de estructura familiar, y bueno, por hacer la historia larga, corta, estaba bien, estaba cómoda, ganaba bien, pero me faltaban como aspiraciones. Al final era como estar esperando la siguiente vacación, el siguiente puente o lo que fuera, y no por vaga ni mucho menos, sino porque me faltaba un punto de ilusión. A mí me fascina el lema de la ONCE, que dice cada día una ilusión, y para mí ese es mi motor, la ilusión. Y yo me di cuenta que llegó un momento que no la tenía, porque incluso había veces que me frustraba cuando tenía que ir a trabajar porque quizás no tenía todo el trabajo que yo podía desarrollar. Y bueno, pues para no hacer nada también hay que valer. Y llegó un momento que tenía 28 años ahí y yo me sentía como el preso que está contando los días para salir de la cárcel, o la persona que está para jubilarse, ¿no? Casi faltaba contar los días. Y no me gustaba aquello, me estaba pareciendo un desperdicio de tiempo, de energía, de conocimiento y de tantas otras cosas. Y ahí, estando en una piscina en julio del 2003, parece que a veces las preguntas más trascendentales nos tienen que llegar como en un sitio muy místico o en una conversación trascendental o no sé muy bien dónde, pero parece que se asocia, ¿no?, a algo así. Y en mi caso fue estando, como digo, en la piscina, recién salida del baño, tenía que volver a trabajar por la tarde, pero una de esas veces que casi tenía 4 o 5 horas que estar mirando al techo. Y, ¿sabes? Esas veces es importante ser honesto con uno mismo. ¿Sabes cuando a veces estás mal contigo mismo y la sensación que tienes es que estás enfadado con el mundo, pero si eres honesto, realmente con quien estás enfadado es contigo? Porque no te gusta dónde estás, lo que ves, lo que haces, lo que sientes. Y en ese sentimiento, aquel mediodía me hice la pregunta que sin duda a mí me cambió la vida, porque en aquel momento pensé: ¿me veo donde estoy dentro de 5 o 10 años? Tardé tan poco en autocontestarme, la respuesta fue: ni de coña, pero no en 5. Mi verano siguiente tiene que ser diferente. Entonces fui consciente de que tenía que buscar un cambio, tenía que buscar una oportunidad. Y bueno, a veces tenemos más claro lo que no queremos que lo que queremos, porque de hecho yo ni siquiera sabía que iba a poder trabajar desde casa o tener mi propio negocio. Luego también influye mucho las creencias que cada uno de nosotros tenemos, fruto de nuestra familia, nuestro pasado, nuestras creencias o lo que fuera, porque yo, por ejemplo, un negocio lo asociaba más como a esa esclavitud de horarios, de estar siempre ahí al pie del cañón, que claro que vas a estar al pie del cañón si quieres hacer un negocio potente y llegar a muchísimas personas, pero desde la libertad que tú elijas, cuando lo elijas y como quieras, no desde la obligación de algo que ni siquiera genera un gran rendimiento y realmente tampoco es que estés haciendo algo trascendental de llegar a todas esas personas. Entonces, pues con esa premisa en mi cabeza, obviamente, tampoco me planteaba nunca un negocio.
Pero bueno, sí que tenía muy claro lo que no quería y no quería estar toda la vida supeditada a vacaciones en agosto, tener que estar dando explicaciones a un jefe, bueno, una serie de cosas que realmente fueron las que me hicieron tener claro que quería un cambio. En mi caso era una cuestión de un cambio, de encontrar ese motor, ese día a día, que si un día tenía que trabajar 16 horas se trabajan, y si un día me quiero coger el día de fiesta porque lo necesito o porque quiero, pues no tengo que hacer un simposium para ello. Y bueno, dicen que el que busca encuentra, buscando, tuve incluso alguna entrevista, me cogieron, pero era como más de lo mismo, y yo decía, es que yo quiero un cambio, yo quiero algo diferente. Y bueno, pues al final el que persiste, insiste, no desiste y resiste, siempre termina encontrando. El universo nos manda señales, solo tenemos que estar abiertos y preparados para recibirlas. Y bueno, pues apareció esa oportunidad. Yo la empecé a tiempo parcial, incluso creo que es muy importante que tú tengas claro lo que tú quieres. Tú, al final, quien vive en este cuerpo y quien paga estas facturas y quien decide lo que quiere vas a ser tú. Por supuesto, si tienes pareja, lo lógico es comentarlo con la pareja, pero incluso va a haber veces que ni siquiera lo entiendan. Yo creo que hoy en día cada uno tiene que desarrollar algo que le apasione, en lo que se sienta que va a llegar a ser bueno, y es cierto que muchas veces en lo que te vas haciendo bueno es cuando más te apasiona. Simplemente con que tengas una intuición y un sexto sentido que te haga ver que ahí hay una oportunidad, yo te diría que la aproveches y que te pongas un poco incluso orejeras a lo que te digan, a lo que te comenten. A mí me tomaban por loca, que cómo iba a dejar un trabajo fijo después de 6 años trabajando, después de un máster, de 2 idiomas, de tantas cosas. Pero es que era mi futuro, era yo la que tenía que ir todos esos días a trabajar y no me sentía ya cómoda ni con esas ganas. Entonces simplemente pedí esa parte de respeto, pero para pedir respeto al resto, el primero que se tiene que respetar es uno mismo. Dejé que hablaran, simplemente tomé conciencia de que mis hechos llegaran a hablar más alto que mis palabras y me puse a trabajar. Decidí comenzar a tiempo parcial en la oportunidad de mi propio negocio. Y por unos meses, desde luego, le di muy fuerte porque hacía mis 9 horas que hacía de contable, más luego poder empezar a trabajar a ese tiempo parcial. Pero siempre digo que en la vida es lo que tú quieras, lo que te propongas, porque ni siquiera tener poco tiempo es un motivo. Precisamente a mí eso lo que me hacía era estar más enfocada, más enfilada, tener muy claro lo que iba a aprovechar en esas 2 o 3 horas. Luego a las 10 de la noche yo tenía formaciones y claro que a veces desde las 7 de la mañana en pie era como, no me apetece una formación más, ya. Pero es que desde el sofá uno no evoluciona y no aprende, y aunque a veces nos merecemos ese descanso, si tú estás en un momento de cambio, de crecimiento, de evolución, vas a tener que hacer cosas y reflexiones y determinadas cosas diferentes que te hagan llegar a otro nivel. Está claro que si sigues haciendo todos los días lo mismo, vas a tener más de lo mismo, con lo cual no podemos pretender que otros cambien, que la sociedad cambie, que nuestro trabajo cambie, que nuestros ingresos suban. Al final, y esto es muy duro ser consciente de ello, pero nos pagan por el valor que llevamos al mercado, ni más ni menos. Si tú consideras que estás poco pagado, posiblemente sea porque tu puesto vale lo que vale. Quizás eres tú el que tienes que evolucionar como persona o simplemente dedicarte a algo que puedas trabajar con personas, con lo cual el valor es infinito. Y a partir de ahí, pues tener claro que el que tienes que cambiar eres tú. Una frase que a mí me fascina, Jim Rohn, él dice que para que las cosas cambien tú tienes que cambiar, para que las cosas mejoren tú tienes que mejorar, tú. Con lo cual hay que asumir la responsabilidad de cada uno y bueno, pues con toda esa premisa y con todo por aprender, verdaderamente empecé así. Llegué a un momento que di el salto a dejar mi trabajo, tenía miedo todos, tenía inseguridades, bueno, las estaba empezando a pulir, era consciente que simplemente era esa fase de mejora continua y de que entraba en un mundo de mentalidad, de desarrollo personal. Al final todo está aquí, en lo que creemos, en lo que nos han inculcado de pequeños, en qué valores tenemos, en qué rige nuestra vida, en hacia dónde queremos ir. Y lo que pasa que generalmente en esta sociedad tenemos prisa. Es como que queremos el resultado y nos saltamos el proceso, cuando el proceso es lo más fascinante para llegar al resultado. Entonces hay que aprender a vivirlo y a ser conscientes
que esos picos de subidas, de bajadas, son los que te van a hacer fuerte, son los que te van a hacer crecer. Siempre se dice, ¿no?, que no hay que desear menos problemas, hay que pedir mayor habilidades y no hay que tener menos desafíos, lo que hay es que ir teniendo más sabiduría para resolverlos. Entonces, dentro de todo eso, al final con el tiempo te darás cuenta, yo he tenido que entender con el tiempo frases de llega un momento que no es lo que consigues, es la persona en que te conviertes, y a mí esas frases incluso me chirriaban, me parecían como de filosofía barata de, pero ¿qué se cree que son? ¿O a dónde creen que van? Claro, porque mi capacidad de entendimiento y de conocimiento no estaba a la altura de poder llegar a entender esas reflexiones. Obviamente, con el tiempo y la dedicación, eres tú precisamente el que se lo dices a otro, porque así es. Está claro que todo eso te produce esa claridad y la claridad es poder, y cuando tienes claro hacia dónde vas, créeme que van apareciendo los caminos para que eso suceda. Así que a mí me va a encantar poderte acompañar en todo ese proceso. Yo he tenido altos, bajos, pero bueno, he tenido diferentes años. Por ejemplo, 2 años muy duros fueron el 2010 y el 2014. Y es curioso cómo a veces solamente tienes que darte el tiempo y la paciencia. ¿Con quién el que más? Contigo mismo, ¿vale? Con el tiempo, y esto es un hecho y es totalmente verdad, cuando a ti algo te parece en un principio un problemón, cuando aprendes a resolverlo, cuando vas cogiendo esas habilidades, con el tiempo toda tragedia se convierte en comedia. Y toda maldición en una bendición, porque si no hubieras estado en ese pico bajo, ten por seguro que no hubieras tenido que desarrollarte para llegar mucho más alto, para superar obstáculos, para hacerte mejor. Así que incluso si estás en un buen momento, aprovéchalo, coge el impulso, la vida son olas y hay que aprender a subirse a ellas. Y si estás en un mal momento, enhorabuena, enhorabuena. Jim Rohn te decía, te deseo que te vaya muy mal, te deseo que te vaya muy mal, que yo la primera vez que lo escuché era como... ¡qué cabrón!, ¿no? ¿Cómo vas a desearle a alguien que le vaya mal? Sí, porque en la zona de confort no es que nada bueno pase, sino que nada nuevo se desarrolla. Hay que a veces tocar ese fondo para verdaderamente poderte poner a trabajar en ti mismo, y el trabajo en uno mismo. Hay personas que dicen, bueno, venga, pues vale, venga, pues hablamos en 15 días y nos vemos. Alma de Dios, si en 15 días no va a cambiar nada. Una decisión cambia en un segundo, pero un proceso lleva un tiempo. Tú tienes que conseguir verte para el verano, para un año después, 6 meses, 1 año, 3 años, cómo te quieres visualizar en 3 años. Y bueno, pues todo eso solo necesitas una persona que te lleve de la mano. Muchas veces lo que tenemos es ese punto de baja autoestima, de inseguridades, y solo necesitamos una persona que nos acompañe en el camino, que nos haga ser firmes, que nos haga creer en nosotros, que nos haga ver que no hay problemas, sino que hay oportunidades, que nos haga desmenuzar, que nos aprenda, que aprendamos, que nos enseñen a hacernos mejores preguntas. Tú ten claro que cuando muchas veces no sabes algo, la solución no está en la respuesta, está en la pregunta. Entonces, ¿qué preguntas te haces a ti mismo para hacia dónde quieres evolucionar? ¿Vale? O sea, si tú no quieres salir de tu zona de confort, ten por seguro que encontrarás las excusas para no salir de ellas. Mira quién aparece por ahí. Para no salir de ellas. Pero si realmente lo que quieres encontrar es un gran motivo por el que crecer, seguir, mejorarte y tantas otras cosas, verdaderamente no tienes más que tener la firme decisión y el tesón y la disciplina y esa mentalidad que te va a ir haciendo conseguir, créeme, todo lo que te propongas. Como digo, yo he tenido muchos momentos en mi carrera profesional y bueno, pues si algo me puedo congratular es de haberme caído y haberme levantado. Y encima haberme levantado más fuerte, porque verdaderamente el único que fracasa, por supuesto, es el que no lo intenta, pero el que a la primera que las cosas se ponen un poco difíciles, abandona. No. El que abandona nunca gana, el que gana nunca abandona. Y no hablo de un tema económico ni material, sino personal. Que tú te hagas fuerte, que dejes de ser víctima, que te pongas a trabajar, que desarrolles esa mentalidad y todas esas cosas que realmente te van a hacer llegar a una felicidad y te van a hacer salir de ese sitio donde no estás a gusto. Así que deja de quejarte, vamos a ponernos manos a la obra. Y bueno, pues como digo, ya iré compartiendo muchos trocitos de esa parte de vida profesional. La verdad es que para mí es fascinante el
haber llegado a metas que en mi vida me hubiera imaginado ni conseguir. Desde luego, cuando yo comencé en ese tiempo parcial no me lo planteaba de esa manera, simplemente me tracé una meta corta, hice el plan de trabajo para conseguirla y a partir de ahí pude ir pues por mucho más y irme desarrollando para que esta creciera. Y otra cosa importantísima, fundamental, crucial, es de quién te rodeas, de quién te rodeas. Personas que te incentivan, retan y aspiran a seguir evolucionando y creciendo, o personas que te toman por loco y que para qué, y que a dónde vas, y que Antoñita la fantástica y tantas otras cosas. Huye de esas personas que te hagan pensar en pequeño y pégate a personas que te hagan soñar en grande, porque te aseguro que ahí es donde está la magia y donde suceden las cosas y donde verdaderamente rodéate de personas que te hagan sentir incómodo en tu comodidad, porque a poquito ego, orgullo, ganas de crecer y de triunfar que tengas para contigo y con los demás, créeme que te van a chinchar y te van a poner en ese punto de despegue, ¿vale? Y termino con un mini cuento que dice que había ahí dos vecinos que estaban viendo a un perro moverse, estaba todo inquieto y le dice el uno al otro: oye, ¿pero qué le pasa a ese perro? ¿Por qué que se mueve? Dice: porque está sentado encima de un clavo. ¿Y por qué no se quita? Porque todavía no le duele demasiado. Así que hay personas que pueden estar toda la vida sentados encima de un clavo. Tú decides si eres una de ellas o si por contra es ya, hasta aquí, esto dolió. Yo me acuerdo que dentro de todas las decisiones que he ido tomando, en el 2010 tomé una importante y fue la que me hizo un punto de inflexión en mi vida, pues para llevarla a otro nivel. Así que todo eso ya lo iré compartiendo, solo era una pequeña presentación y dejar aquí un poco volar la imaginación, ahí con el pequeño Grand Champion, no le podía poner otro nombre que campeón, simplemente por el hecho de venir a este mundo somos campeones y eso lo tenemos claro, no hay nada que se nos vaya a resistir. Así que espero y deseo seguiros viendo por aquí y para cualquier cosa será un honor teneros en contacto.